Yo creo que mucha gente de derecha votó apruebo para ese plebiscito de entrada porque se compró no solamente como solución una nueva constitución para resolver los problemas, o peor, para restablecer la paz que no se restableció con el acuerdo de noviembre del 2019, pero creo que las ideas de justicia social, de igualdad, que fueron incubándose por el relato de la izquierda, se fue comprando muchos años antes. O sea, esto fue una consecuencia del complejo de no defender las ideas en las que creemos y de ir comprándose el discurso y el relato de la izquierda desde mucho antes. ¿Mucho antes cuándo? ¿De qué manera? ¿Cómo crees que empezó ese proceso? Creo que partió, bueno, no te sabría decir una fecha exacta, pero la evidencia que tengo para decirte esto es la aprobación de reformas que son ideas progresistas y que solo han traído consecuencias nefastas para nuestro país y para el bienestar de la ciudadanía, como por ejemplo la reforma tributaria del 2014 de Michelle Bachelet, la del 2016, la reforma educacional, incluso la reforma del sistema político de Peña y también Bachelet, Peña y compañía, en que vimos que todas esas normas, todas esas grandes reformas que trajeron estancamiento económico, que trajeron ingobernabilidad en el sistema político y que trajeron un montón de consecuencias malas para la gente, fueron aprobadas con votos de la derecha. La evaluación del gobierno del presidente Piñera frente al estallido delictual que vivimos, en mi opinión, fue inadecuada, fue débil tal vez, porque la misión que tiene el Estado y las personas que gobiernan ellos tienen el uso legítimo de la fuerza y ellos tienen todos los mecanismos constitucionales y legales para restablecer el orden público. Y creo que no fueron firmes en términos de restablecerlo. Tuvimos, las fuerzas de orden y seguridad, carabineros que veíamos todos los días, bombas molotov, agresiones, balazos, delitos, lumpen, esto era todos los días, manifestaciones que de pacífica no tenían nada y que coartaban la libertad de los ciudadanos que no estaban delinquiendo. Yo creo que la debilidad o la ineficacia para el restablecimiento del orden público, me imagino que hubo buena fe, no lo sé, pero creo que puede haber habido falta de coraje y tal vez algo de cobardía, puede ser. La evaluación que hago del gobierno de Piñera hay como distintos pasos respecto del acuerdo de la paz. Bueno, creo que fue un error y que la evidencia, después de haber tenido el primer proceso constitucional, luego sin ningún éxito, ¿no es cierto? Al revés. Creo que pusimos a nuestro país y a los chilenos en un riesgo al borde de la cornisa. Y estuvimos a punto, si no fuera por la sensatez de los electores, no de la clase política, que hipotecaron finalmente nuestra libertad. Y estoy hablando de libertad en serio, libertad propiedad, libertad de expresión, libertades políticas, libertades económicas que se minimizaban o simplemente se erradicaban en ese borrador constitucional, en el primero. Entonces, creo que fue un error y que la evidencia está en que no tuvo ningún resultado más que, despilfarro, gasto público y el riesgo altísimo que tuvimos de convertirnos en un régimen autoritario o totalitario. No creo que haya sido la única salida. No creo que haya habido una sola salida para proteger la democracia. De hecho, la salida política que se acordó, que fue este primer proceso constitucional, puso de rodillas justamente a la democracia. Y puso de rodillas a la democracia no solamente por el desempeño que hubo de la Convención Constitucional, en que el resultado, la distribución de los convencionales quedó
muy distinta a la que habían pensado cuando celebraron el Acuerdo de la Paz, sino que después, al momento del plebiscito del 4 de septiembre, asumimos un riesgo tremendo. Si hubiese ganado el a favor o el apruebo en ese momento, yo creo que paulatinamente hubiéramos perdido la democracia en nuestro país, sin temor a equivocarme. Yo cuando decidí presentarme a una candidatura para ser convencional constituyente y a una elección popular, no lo tenía en mis planes, no era ni un sueño, ni un objetivo, ni un desafío, ni nada que se le parezca, y lo hice porque tuve temor, después de lo que vi en ese periodo del estallido antisocial. Y dije, bueno, se acabó el momento de opinar desde mi casa, con mis amigos, con mi familia, y es momento de intentar hacer algo para proteger nuestra libertad al final. Y por lo tanto, dicho esto, sí me imaginé que no iba a ser una buena solución este acuerdo y este proceso. De hecho, no lo fue. Yo voté rechazo en el plebiscito de entrada. He votado rechazo siempre, en realidad. El plebiscito de entrada, el de salida en el siguiente. Así que me imaginaba que iba a ser antidemocrático, que no iba a haber diálogo, que iban a pasar la máquina por encima y que iba a resultar un borrador tan tremendo. Me lo imaginé, pero no en la profundidad que fue. O sea, me explico, creo que yo siempre pensé que iban a coaptar el modelo económico, que iban por eso. Entonces que íbamos a ver el derecho de propiedad, el orden público económico, erradicado tal vez, o al menos minimizado, desprotegido, pero no pensé que iban por todo. Y la verdad es que fueron por todo. Los ejemplos que manifiestan esta idea de que estuvimos a punto de perder la democracia, creo que no están solamente en el desempeño de la convención o en el proceso constitucional que terminó en un borrador, que eso por último ya, si se aísla o queda solamente en el desempeño de la convención, no importa tanto, fue un año de trabajo, listo, se acabó. Lo dramático, lo peligroso, el riesgo más alto estuvo dado porque en el borrador quedaban todas las herramientas para que un grupo circunstancial que tuviera el poder se quedara con la pelota y nunca más la soltara. Eso, en mi opinión, es lo más grave. O sea, ejemplos concretos en la convención tenemos miles, pero creo que no es lo relevante en términos de, bueno, si esta votación no nos gusta, porque entre la izquierda más radical no se ponían de acuerdo, hacemos de nuevo la votación. O sea, eso pasó varias veces. Bueno, las reglas dadas por el Acuerdo de la Paz y por la modificación, la norma constitucional que nos regía, por ejemplo, en cuanto a quórum de votación, bueno, la cambiamos, total, nos ponemos de acuerdo y somos históricos, somos originarios, ¿te fijas? Entonces, todo lo que sucedió y muchos ejemplos más en la convención, pero creo que eso no es lo más grave, porque si se hubiera limitado al desempeño de la convención constitucional y hubiéramos tenido un borrador que no tenía estos atentados gravísimos en contra de la libertad, por último decimos ya, olvidamos ese año y el borrador que quede, bueno, asegura la libertad en alguna medida, pero eso es lo que no pasaba. Entonces, en mi opinión, lo más grave fue el borrador que, por la sensatez de los chilenos, insisto, no de la clase política que acordó este proceso, nunca se imaginaron, de hecho, que la derecha no iba a tener un tercio de los representantes para poder vetar. No sé si se acuerdan, pero así era. O sea, diagnóstico de la clase política, mal, y se equivocaron todo el tiempo. Pero creo que lo más grave fue poner en la cornisa nuestra democracia por el borrador. Y ejemplos concretos, no recuerdo el número de las normas, pero no teníamos o se pulverizaba el principio de igualdad ante la ley, porque se consagraba no una vez, sino que 20 veces la igualdad sustantiva, en que teníamos un tratamiento privilegiado para esto de los grupos históricamente excluidos, o sea, política identitaria transversalmente consagrada en las distintas normas de la Constitución. El derecho de propiedad, teníamos el justo precio, el Estado iba a decidir cuándo, cómo y cuánto te iban a pagar si es que eras propietario de un bien. O sea, puedo seguir, libertad de expresión, frenos y contrapesos ninguno. El Tribunal Constitucional se iba a convertir en un pseudo guardián de la supremacía constitucional a través de una corte. El Poder Judicial ya no era Poder Judicial porque era un sistema judicial que lo ponía en un peldaño de subordinación frente al resto de los poderes. El Senado, que es una cámara que hace de mecanismo de freno y contrapeso para la Cámara de Diputados, y para el Poder Ejecutivo también lo eliminaban. O sea,
puedo seguir. La iniciativa exclusiva del presidente de la República en materias de gasto público. O sea, todo lo que creíamos, todas las normas que no solamente en Chile, sino que en el resto del mundo, de países que no tienen constituciones bananeras, que convierten a una democracia en un régimen totalitario, no existía ninguno de ese tipo. El diagnóstico sobre que hay algunos culpables o que un sector como la Lista del Pueblo y la izquierda más radical, el Partido Comunista y los escaños reservados, que son de extrema izquierda, ese diagnóstico de que ellos son los culpables, yo no lo comparto, porque creo que actuaron como un bloque y tenían algunas discusiones más o menos internas, pero a la hora más o menos interna en hasta dónde llegar con el justo precio de la expropiación, que era lo mismo que nada, o sea, se desprotegía totalmente el derecho a propiedad. O hasta dónde llegar con la protección del derecho a la vida, por ejemplo, porque queda consagrado a nivel constitucional el aborto y algunas otras materias súper relevantes, en todas en realidad, actuaban y aprobaban estas normas. También el Partido Socialista, creo que la centroizquierda puedo nombrarlo a ellos, porque la Democracia Cristiana tenía un convencional, o sea, la nada misma, y el PP de otros. Así que el Partido Socialista actuaban, yo no comparto ese diagnóstico, creo que ellos actuaron consistentemente y en conjunto con la extrema izquierda. Yo creo que también hay harto complejo de la centroizquierda, o sea, así como nosotros, creo que en la derecha se compró un discurso progresista, un discurso socialista, que se fue incubando este complejo a lo largo de los años. A partir de 1990, creo que la centroizquierda tiene todo el complejo del mundo para defender su legado en el marco del libre mercado y en el marco de la Constitución de 1980 con la gran reforma del 2005, que ni siquiera la reforma del presidente Lago, profundísima reforma constitucional, la defendieron nunca. Así que aplica la misma opinión acomplejada respecto de este sector político. Por eso es que los niños, los jóvenes del Frente Amplio les pasaron por encima. Atribuyo el gran triunfo del rechazo del 4 de septiembre, en primer lugar, a la sensatez del ciudadano común y corriente conectado con la vida real, y no en un salón o en un cafecito político resolviendo el futuro de Chile con acuerdos y con borradores que estaban muy lejos de la realidad, ¿ya? Eso primero, la sensatez del electorado. El siguiente factor, es que el borrador de la convención cambiaba todo. O sea, tocó todo. Hasta los juzgados de policía local. O sea, la justicia comunal, la justicia vecinal la cambiaba. Todo. Si tú mirabas a un grupo de agricultores, entonces se metían con la semilla y el Estado tiene... O sea, la intervención estatal era... La verdad es que los grupos intermedios, las asociaciones, la libertad individual no existía en ese borrador. Y eso creo que fue bien comunicado. La gente se preocupó de educarse y de informarse respecto del contenido de la Constitución y por lo tanto se dieron cuenta que era un delirio ese borrador constitucional. Hoy día, si es que existen críticas de la izquierda, entiendo, al primer proceso constitucional, creo que son acomodaticias, que son oportunistas, porque ellos impulsaron esta idea y no solamente la impulsaron en esa oportunidad, son las ideas en las que creen y que siguen impulsando. Hoy día, en mi opinión, hay innumerables normas que se han aprobado en nuestro Congreso hoy día, ya algunos años desde que se rechazó el primer borrador constitucional, y van en la misma línea. O sea, igualdad sustantiva, paridad, la igualdad sustantiva, la perspectiva de género y todas estas normas nefastas que pulverizan el principio de igualdad ante la ley contenido en nuestra Constitución están en normas de nivel jerárquico inferior aprobadas por el Congreso ayer, antes de ayer, y siguen existiendo y las discusiones siguen dándose. Entonces, la verdad es que las ideas están ahí, no han cambiado nada. Así que las críticas respecto es como que el primer proceso constitucional tiene un poco de lepra, porque no es
electoralmente rentable referirse a este proceso, si es que soy de izquierda, como un proceso en que, claro, dejé todas mis ideas plasmadas acá. No lo dicen, pero hoy día en el Congreso las leyes que se aprueben contienen ideas, las mismas ideas que estaban en el borrador. No todas, por supuesto, pero muchas de ellas. Las normas que se están aprobando a través del Congreso, que contienen muchas de las ideas del borrador rechazado, las está apoyando la izquierda más radical, la centroizquierda y la de derecha también. O sea, podemos poner... ¿Qué tipo de normas, por ejemplo? Por ejemplo, la ley 21.643, que es la ley popularmente conocida como ley Karen, que en el título busca prevenir, sancionar la violencia en el trabajo, el acoso laboral y el acoso sexual, que es lo que el golazo de esta ley impulsada, fíjate, por parlamentarios, diputados, no solamente de la izquierda radical, también de la derecha, y que lo que hace es meter la perspectiva de género en todas las relaciones laborales. No solamente refiriéndonos al acoso laboral, al acoso sexual y a la violencia del trabajo, que por supuesto nadie está de acuerdo, y que además ya había mecanismos suficientes para resguardarlo en la ley y en la Constitución, pero metieron la perspectiva de género a través de una ley en todas las relaciones laborales. Si eso no es una idea de izquierda, que lo que es, y fue aprobada con el gentil auspicio de la derecha. Un ejemplo reciente, del 1 de agosto del 2024. La idea de continuar con un cambio constitucional, creo que la izquierda no la ha abandonado ni la va a abandonar. Es una idea que tiene el Partido Comunista plasmado en sus actas de sus comités centrales y de sus congresos comunistas que hacen desde hace décadas, y tenían ahí la idea escrita, cambio constitucional, y es la forma en la que opera la izquierda en el mundo, pero principalmente latinoamericana. Así que no creo que se vaya a abandonar para nada.